Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Hoy vamos a analizar una reflexión franciscana sobre qué significa la Pascua, pero en un sentido mucho más profundo. Una que nos saca de lo puramente ceremonial para plantearnos un desafío bien personal. Y aquí está la pregunta que, la verdad, lo cambia todo. A ver, pensemos en la Pascua. Las iglesias se llenan, los cantos son preciosos, todo es muy emotivo. Pero este texto nos frena en seco y nos confronta con esto. Más allá de toda esa belleza, ¿pasó algo en nosotros? ¿O somos simplemente espectadores de un evento que ocurrió hace mucho tiempo? Porque el punto crucial es este. Según esta reflexión, la resurrección de Jesús no fue un evento privado que le pasó solo a él y ya. Fue más bien como una especie de Big Bang de una nueva creación, el punto de partida de una transformación que busca cambiarlo todo, el mundo, la historia y sobre todo a cada persona. Y para que quede más claro, el texto nos pone un ejemplo de carne y hueso, Francisco de Asís. Para él, la Pascua no era un recuerdo de un día al año, sino un estado permanente del ser. A ver, alguien que abraza la pobreza, que besa a un leproso, que le canta a la hermana muerte, es alguien que en esencia ya vive como un resucitado. Es el modelo de esta transformación total. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se ve esta vida de resucitado en el día a día? La reflexión lo divide en 3 claves. Vamos con la primera, que es la base de todo lo demás. Todo, absolutamente todo, comienza con un cambio radical en la forma en que miramos las cosas. Pensemos un momento en los evangelios. El primer signo de la resurrección no fue algo espectacular lleno de luces. Fue un encuentro que necesitaba ojos nuevos. María Magdalena vio a un jardinero, los de Emaús a un simple caminante, hasta que su mirada cambió. Resucitar entonces es eso, es aprender a ver la realidad de otra forma, a reconocer lo sagrado donde antes quizás no veíamos nada. Y esta tabla lo explica perfecto. El momento pascual de Francisco fue cuando se encontró con el leproso. Ojo, el leproso no cambió, el que cambió fue Francisco, su mirada. Lo que antes era miedo y amargura, como vemos a la izquierda, se convirtió, en sus propias palabras, en dulzura de alma y de cuerpo. Ese es el cambio. Y aquí es donde la reflexión se vuelve súper personal y nos interpela. Nos invita a pensar en esas personas, en esos leprosos modernos de nuestra vida, a quienes evitamos mirar porque nos resultan incómodos o simplemente no encajan en nuestro mundo. ¿Qué pasaría si empezáramos a mirarlos con otros ojos? Muy bien, vamos a la segunda clave, que es una acción doble. Porque claro, no alcanza solo con ver diferente, también hay que moverse. Se trata de salir de nuestros encierros y, una vez afuera, aprender a vivir sin que el miedo nos domine. Ahora, lo interesante de esta idea es la metáfora que usa. Habla de sepulcros que no son de piedra y que están en nuestra vida cotidiana. El sepulcro de la rutina que nos adormece, el de la comodidad que nos hace ignorar a los demás o el de una fe que es muy piadosa puertas adentro, pero que nunca se anima a salir a la calle. El camino que se nos propone es muy claro, como vemos en estos 2 pasos. Primero, salir. Jesús no se quedó en la tumba, salió. Y segundo, una vez afuera, vivir sin miedo. El miedo fue lo que encerró a los discípulos después de la crucifixión, y el primer mensaje del resucitado fue siempre el mismo: la paz esté con ustedes, no teman. Y el texto es muy astuto en esto. Sostiene que el verdadero enemigo del testimonio cristiano no son las grandes persecuciones, sino esos miedos chiquitos que nos paralizan todos los días, esos que vemos en la lista. El miedo a decir lo que uno piensa si es impopular, el miedo a señalar una injusticia, a defender a alguien, el miedo a ser distinto al resto. Francisco, en cambio, fue un hombre libre precisamente porque eligió no dejarse gobernar por esos miedos. Y de nuevo, la reflexión nos hace una pregunta directa, para que cada quien se la haga. Invita a tomarnos una pausa y a identificar ese sepulcro personal, esa rutina, esa comodidad o ese miedo particular del que se nos está llamando a salir justo en este momento de la vida. Pasemos al tercer y último punto, y es fundamental. Esta transformación no es un viaje individualista, porque nadie resucita solo, ni para uno mismo. Se resucita en comunidad y para la comunidad. Miren esta comparación que hace el texto. Por un lado, la lógica del mundo, que muchas veces celebra el sálvese quien pueda, el cada uno a lo suyo.
Y por otro lado, la propuesta franciscana, que es radicalmente opuesta, la fraternidad universal. Hermano Sol, hermana Luna, hermano Lobo, la convicción de que nadie, pero absolutamente nadie, está de más. Pero, y esto es clave, la fraternidad no puede quedarse en un lindo poema o una buena intención. Para que sea real, para que sea pascual, tiene que traducirse en gestos concretos, en, como dice el texto, hacerse cargo del otro. Esta cita del análisis es demoledora y lo resume todo. Cambia el enfoque por completo. La medida de una comunidad viva no son sus ritos o sus reuniones, sino una pregunta mucho más profunda e incómoda. ¿A quién cuidaste? ¿A quién abrazaste cuando era difícil hacerlo? Y con esto llegamos a la conclusión. La reflexión termina con un sentido de urgencia. O sea, todo esto no es solo para el crecimiento personal, es una respuesta a una necesidad real y muy urgente que tiene el mundo. El texto usa esta comparación que es potentísima. Argumenta que el mundo de hoy no necesita más cristianos decorativos, gente cuya fe es solo un adorno. Lo que necesita con desesperación son testigos. Personas en cuyas vidas se note que pasaron por la experiencia de la tumba vacía, que viven y aman de una manera diferente. Así que el punto final no es la perfección, que es inalcanzable, sino la autenticidad. Ser de verdad. Ser una persona que está genuinamente en un camino de conversión, disponible para los demás. Una persona que en su día a día muestra signos de estar realmente resucitada. Y esta reflexión termina con un desafío abierto. No da una conclusión cerrada, sino que deja una pregunta en el aire. El resucitado ya está en movimiento, ya va por el camino. La verdadera pregunta, la que cada cual debe responder es si nos animamos a seguirlo.